hay un clarísimo ejemplo de los efectos que se están causando con todas estas señales de un presidente que en su salida quiere quedarse con... Cuando la tengas, por favor, pónmela. No, ni siquiera me preguntes. Que se quiere quedar con los tres poderes de la República antes de dejar su sexenio. Esto representa un golpe de Estado y constitucionalmente un atentado de esta naturaleza tiene que ser sometido al escrutinio de la justicia federal, que todavía existe, porque hemos de aclarar que el Poder Judicial de la Federación todavía no se diluye. El plan es diluirlo, pero en este momento el Poder Judicial de la Federación todavía no se diluye. Y si no ha pasado esto, entonces todavía hay la alternativa, hay la posibilidad que sea marcado el presidente de la República sobre todos los principios legales a los que ha faltado para tratar de cometer este atropello a la República. Pero insisto, todo empezó desde el conteo de las actas. Hoy en la mañana estuve con Carlos Alarraqui en una mesa en la que estuvo Pepe Rubinstein, el propio Carlos Alarraqui, mi querido Luis Berman, Sarita Dulce, estuvo también Alejandro Rojas Díaz Durán y estuvo también Rubén Moreira. Le preguntaba yo a Rubén Moreira, ¿qué pasó con los partidos políticos? ¿Por qué desde el origen de los problemas, y el origen de los problemas fueron las elecciones, antes de pasar al siguiente punto de la agenda, que ahora se convirtió en la sobrerepresentación, que también acabó siendo apabullante porque el Instituto Nacional Electoral así obró en consecuencia, y el tribunal igual, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hubo una sobrerepresentación autorizada por el Colegio Electoral en su conjunto, instituto y tribunal, y los partidos políticos no han hecho pronunciamientos públicos, por un lado. Y por otro lado, la propia Xóchitl Gálvez, consultada sobre el conteo que nosotros estamos haciendo de las actas, dice que a ella no le conviene que hagamos este conteo porque perdimos. Y yo me quedo realmente, o sea, me quedo patitieso que nuestra líder, vaya entre comillas, de este movimiento nacional, salga con esta batea de babas. Lo que estamos haciendo no es ilegal. Lo que estamos haciendo no es sujeto de burlas ni objeto de burlas de ningún medio de comunicación, de ningún comunicador, de ningún observador político, de ningún político, de ningún partido político. Tenemos la potestad y el derecho de convocar, ya que nadie lo hizo, a tener todas las actas y una vez teniendo las actas en la mano, contarlas y dar a conocer un resultado fidedigno, o sea, digno de dar fe, porque no me vayan a salir ahora con que es fidedigno el Instituto Nacional Electoral y los pronunciamientos hechos por Guadalupe Tadei en una serie de resoluciones con un Consejo Electoral incompleto y con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también a propósito incompleto, para con esta falta de llegar a los 7 necesarios como ministros, a la presidente del tribunal le dan la potestad de votar 2 veces, que es una jugada de ajedrez hecha por López Obrador. Y he de decir
en este programa para que me citen que el presidente López Obrador ya penetró desde antes de las elecciones. Cuando decíamos el INE no se toca, se tocó. La Suprema Corte de Justicia no se toca, se intenta tocar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todavía hicieron cambio de presidente, le hicieron un boicot al presidente Reyes Rodríguez, y ponen a una señora Soto, y no es otra cosa más que una portavoz del presidente de la República, como también lo es Guadalupe Tadei en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en primer lugar, quiero decirles a todos mis críticos que todo esto que estamos haciendo es legal y que en medio de este mare magnum de acciones jurídicas y políticas, los únicos que hemos hecho las cosas legalmente somos nosotros, los ciudadanos. Nadie más. Ni los partidos políticos. Los partidos políticos, yo puedo entender que haya callado Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo cuando les cayó del cielo lo que les cayó. De repente el Partido Verde se convierte en la segunda fuerza nacional a nivel el Partido por Dios. El Partido Verde Ecologista en México. El Partido del Trabajo, bueno, se ríe del PRI. El señor Alberto Anaya, que es un pinche fósil, que ya estaba pelas, ahora resulta que es una fuerza política significativa y bisagra para hacer lo que quieran en el poder legislativo, porque el poder legislativo no es lo que quieran hacer en Morena, sino es lo que disponga el presidente y los medios de comunicación callados, dando a conocer el nombramiento del nuevo director de Petróleos Mexicanos, que tiene como único mérito que publicaba artículos con Claudia Sheinbaum en el periódico La Jornada y que fue compañero de ella, aunque ella es menor, dicho por ella, en la Universidad Nacional Autónoma de México, dándome garantía de que... Y esta mujer, miren, se lo voy a poner de esta manera. Si las elecciones del 2 de junio, el candidato en discordia, en oposición, hubiera sido López Obrador, en este momento no estaríamos hablando de la disolución del Poder Judicial, pensando que el presidente en funciones lo quisiera hacer. Y si estamos hablando de todo esto, es porque no hubo una resistencia a las primeras horas del 3 de junio, ni de Xóchitl Gálvez, ni del PRI, ni del PAN, ni del Partido de la Revolución Democrática. Que porque la amenazaron, que porque, por Dios, si estamos hablando de amenazas, ¿dónde está de qué está hecha Xóchitl Gálvez y de qué están hechos los presidentes de los partidos políticos que se opusieron al sistema de Morena? ¿De qué están hechos? Porque entiendo que la noche de las elecciones, Marco Cortés le reclamó a Xóchitl Gálvez que por qué se había dado por vencida y se gritonearon. Y dijo Xóchitl, me di por vencida porque perdimos, cuando no tenía ni siquiera elementos para determinarlo. Bueno, me parece mal que lo haya hecho Xóchitl y que haya hecho, perdimos porque, pues oye, 61-29, sí nos rompieron la madre, estuvo horrible, ¿no? Bueno, y entonces si Marco Cortés se enojó tanto con Xóchitl, ¿por qué no salió entonces él a decir, pues ella pudo haber deflectado, pero yo no, como presidente de un partido político? Y lo mismo lo hubiera hecho ese tan aguerrido de Alejandro Moreno, que lo que ha hecho después de las elecciones es amarrar una presidencia por quién sabe cuántos años más, que después de todo valen madres. Porque ¿de qué le sirve ser presidente del PRI? Ahora, todos los recursos que reciben los partidos políticos de nosotros, los pagadores de impuestos en este país, ahora salimos con la baba de perico que esos miles de millones de pesos no se aplicaron ni para defender las elecciones en las urnas, con supervisores en el 100% de las casillas, que no lo hizo ni el PRI ni el PAN,
Entiendo que el PRD no lo haga porque no tenía ni cómo. Eso por un lado. Pero por el otro, no ha utilizado los recursos que tienen, que imagino que se lo estarán embolsando, para convocar nuevamente a la sociedad mexicana, a levantarnos para defender al país. ¿De qué? De este atropello que es electoral y que después de las elecciones es legislativo y que después de lo legislativo es un atentado al Poder Judicial y es un atentado para dar un golpe de Estado. Y todavía se burlan de uno, se burlan de mí porque estoy haciendo lo que estoy haciendo.